No sé dónde estamos, pero te prometo que te sacaré de aquí. ¿Qué harías si tu hija desapareciera en medio del bosque justo cuando la noche empieza a caer? ¿Volverías corriendo a casa en pánico? ¿Pedirías ayuda y esperarías? ¿O te lanzarías tú sola en la oscuridad sin detenerte a pensar? Esta es la travesía de una de las madres valientes que, frente al mayor miedo de su vida, eligió escuchar a su corazón. Cuando su pequeña se perdió en un sendero que parecía inofensivo, se internó en la espesura, enfrentó el frío, la incertidumbre y la soledad, recorriendo la madrugada completa en su búsqueda, sin mapa, sin señal, sin garantías, solo con la fuerza del amor guiando cada paso. Lo que parecía el final, terminó siendo el inicio de una transformación profunda. Antes de comenzar, dale like a este video y suscríbete para acompañar más historias como esta. Somos un canal nuevo que trae contenido original a YouTube. Historias poderosas sobre madres valientes. Solo con tu apoyo podemos crecer y queremos contar contigo. Muchas gracias y vamos a sumergirnos de lleno en esta increíble historia llena de giros inesperados. El sol aún brillaba alto cuando Elena, una de las madres valientes de 36 años, decidió llevar a su hija Lucía, de apenas 8, a caminar por el Sendero de los Robles, conocido por sus arroyos cristalinos y los árboles centenarios que lo custodian. Era un sábado apacible, cielo despejado, temperatura suave, brisa ligera. Parecía un día hecho a medida para atesorar recuerdos. Elena amaba la naturaleza desde niña. Sus padres solían llevarla de campamento, enseñándole a leer las huellas en la tierra y a reconocer los cantos de los pájaros. Ahora quería transmitir esa pasión a su hija. Lucía, curiosa y despierta, seguía con entusiasmo. Corría detrás de mariposas, preguntaba nombres de plantas, recogía hojas secas como si fueran tesoros. La idea del paseo surgió durante el desayuno. Elena sentía la necesidad de desconectarse del trabajo remoto, de las cuentas, del ruido constante del teléfono. Lucía también parecía necesitar un respiro. Últimamente soñaba con pesadillas, hablaba poco en la escuela y se refugiaba en su silencio. Elena lo notaba, aunque aún no lograba entender qué pasaba por su mente. «¿Y si salimos solo nosotras dos?», propuso la madre con una sonrisa suave. La niña asintió con entusiasmo. Elena preparó una mochila ligera, unos sándwiches, botellas de agua, una linterna pequeña, un silbato, protector solar y una manta fina. Nada más que lo esencial, pues pensaban regresar antes del atardecer. Eligió un sendero señalizado y seguro, transitado a menudo por familias. En menos de 40 minutos ya estacionaban cerca de la entrada del Sendero de los Robles. El comienzo fue placentero. El crujido de las ramas bajo los pies, el aroma fresco de la tierra húmeda y la luz dorada filtrándose entre las copas de los árboles formaban un ambiente casi mágico. Madre e hija iban tomadas de la mano. Se detenían para escuchar el canto de las aves. Sacaban fotos y reían juntas. En un momento incluso vieron a un conejo silvestre desaparecer entre los matorrales. Tras 2 horas de caminata, decidieron detenerse en un mirador natural. Desde allí podían ver parte del valle extendiéndose abajo. Se sentaron sobre una roca cubierta de musgo y sacaron los sándwiches. La risa de Lucía llenaba el aire y por un instante, Elena sintió que todo estaba en perfecto equilibrio. Pero esa calma se quebró de golpe. Para una de las madres valientes, la paz rara vez es duradera. Fue allí donde la prueba comenzó. Elena se inclinó un segundo para tomar una botella de agua. Cuando volvió a mirar, Lucía ya no estaba. Al principio pensó que se había agachado detrás de un arbusto o que había seguido a una mariposa. «¿Lucía?», llamó en tono ligero. «Nada». «Amor, ven con mamá, estoy aquí». Silencio. El corazón de Elena comenzó a acelerarse. Se levantó, dio vueltas alrededor del claro, buscó el cabello claro de su hija, el vestido floreado. No había señal alguna, solo el murmullo de las hojas y el ulular lejano de un ave. «¡Lucía!», gritó esta vez con fuerza. El silencio que recibió de respuesta era pesado, como si el bosque hubiera decidido tragarse su voz y su calma. Corrió hacia el punto donde el camino se dividía en 2 senderos angostos.
Había carteles indicando direcciones, pero nada que dijera por cuál podía haber ido la niña. La angustia empezó a subir como fuego. Revisó el suelo en busca de huellas, rastros, cualquier señal. Trató de convencerse. Quizás jugaba a esconderse, quizás estaba cerca, pero el instinto de una de las madres valientes le decía otra cosa. Sacó el silbato y sopló con todas sus fuerzas. Esperó. Sopló de nuevo. Nada. Miró el celular. Sin señal. La espesura las aislaba como una burbuja apartada del mundo. «Piensa, Elena, piensa», se repetía. El pánico amenazaba con adueñarse, pero no podía permitírselo. Lucía estaba allí, en alguna parte. Tenía que encontrarla. Corrió por un camino, regresó y corrió por el otro. Gritaba, soplaba el silbato. Las lágrimas le caían sin control. La tarde se iba consumiendo y las sombras crecían. El viento ya no sonaba amigable. Entonces, algo llamó su atención. Un lazo amarillo enganchado en una rama baja. Lo reconoció enseguida. Era del cabello de Lucía. Se desplomó de rodillas, las lágrimas mezclando alivio y desesperación. Tomó el lazo contra el pecho. Respiró profundo y se levantó. Su hija había pasado por allí. Sin dudar, se internó en un sendero estrecho cubierto de hojas y maleza. No era un camino oficial, sino un rastro abierto por animales o curiosos. Pero eso no importaba. El miedo dio lugar a la certeza. Debía seguir adelante. Elena avanzaba con pasos torpes, tropezando con raíces, cayendo y levantándose una y otra vez. El bosque parecía multiplicarse, volverse más hostil, más cerrado. Cualquier ruido podía ser un animal, o su hija. Su corazón se disparaba con cada crujido. No sentía hambre ni sed, solo esa urgencia ardiente que la empujaba hacia adelante. La tarde se convirtió en noche casi sin que lo notara. La oscuridad cayó como un telón repentino. Encendió la linterna pequeña, pero la luz débil solo proyectaba sombras inquietantes. Rodeada por el eco de grillos y ramas que se quebraban bajo sus pies, sintió que el miedo se hacía tangible. Aún así, rendirse no era opción. Su mente alternaba entre recuerdos de Lucía perdida y escenas del pasado. Los primeros pasos vacilantes, los dibujos infantiles, las buenas noches susurradas. Nada, absolutamente nada, podía separarla de su niña mientras tuviera aire en los pulmones y fuerza en las piernas. Cada cierto tiempo se detenía, gritaba el nombre de su hija, soplaba el silbato, aguardaba y rezaba. Comenzó a marcar los troncos con arañazos para no perderse también. Poco le importaba quedar atrapada en la espesura, siempre que hallara a Lucía. Cerca de las 2 de la madrugada, la linterna empezó a titilar. La batería agonizaba. Elena se abrazó a sí misma, tiritando bajo la ropa húmeda. Allí, bajo árboles gigantes y rodeada de sombras, dejó escapar lágrimas silenciosas. Lloró con ese dolor que solo conocen las madres valientes. Un llanto contenido, desesperado y valiente a la vez. Cuando las lágrimas se secaron, siguió avanzando, porque una madre no se detiene. El amor de una de las madres valientes es la chispa que se mantiene encendida aun cuando todo alrededor se apaga. Fue entonces cuando escuchó algo distinto, un sonido leve, hacia la izquierda. Un sollozo, un lamento apagado, contuvo la respiración. «Lucía», gritó con la voz rota. El silencio le respondió primero. «Lucía, mamá está aquí». Y entonces, apenas audible, «Mamá». Elena corrió hacia esa voz como si volara. Cada zancada era pura urgencia, puro amor. La linterna moribunda iluminó una silueta encogida entre 2 rocas. «¡Lucía!». La niña se lanzó a sus brazos, temblando, sucia, con los ojos hinchados de tanto llorar. Elena la apretó contra sí, como si el mundo pudiera desvanecerse en ese abrazo. Allí, en medio de la espesura, madre e hija se reencontraron, unidas por un lazo más fuerte que cualquier oscuridad. El alivio duró poco. Lucía estaba exhausta, con arañazos y el rostro pálido. Apenas reaccionaba. Elena la acarició y repitió en susurros: «Te encontré, mi vida. Ahora todo va a estar bien». Lo decía más para convencerse a sí misma que a la niña, porque la realidad era clara. Estaban perdidas. Se había internado demasiado siguiendo rastros y gritos, sin un sendero de regreso. La linterna casi agotada y el teléfono sin señal confirmaban lo peor.
Respiró hondo. No podía mostrar miedo. Lucía la miraba con la confianza absoluta de quien depende solo de una persona. Y como hacen las madres valientes, Elena dibujó una sonrisa serena, aunque por dentro se sintiera desmoronar. «Vamos a salir de aquí, corazón. Quédate pegadita a mí». Lucía asintió, apretando fuerte la mano de su madre. La envolvió en la manta. La levantó por un momento, notando lo helada que estaba. Luego avanzaron despacio. No había claros y solo raíces, piedras resbaladizas y ramas que arañaban la piel. La linterna titiló por última vez y murió, dejándolas en la penumbra absoluta. Elena siguió marcando árboles con una piedrecilla, aunque supiera que caminaban sin rumbo. Al poco rato, la lluvia comenzó a caer. Primero fina, luego intensa, convirtiendo el suelo en un lodazal y llenando el aire de ruidos inquietantes. Buscó refugio y encontró una formación rocosa con un hueco estrecho. No era seguro, pero al menos las protegería del agua. Se metieron allí y Elena abrazó a su hija para darle calor. «Mamá, tengo miedo», susurró Lucía. Elena sostuvo su carita entre las manos. «Yo también, amor, pero estamos juntas y nada va a separarnos». La niña cerró los ojos y Elena la besó en la frente. Pasaron horas así, enfrentando frío, cansancio y miedo. Mientras Lucía se quedaba dormida, Elena recordaba todo lo que había pospuesto. Juegos que quedaron en promesas, cenas distraídas con el celular, el tiempo corriendo demasiado rápido. En ese silencio entendió cuán sagrado era cada instante con su hija y se prometió nunca más dejarla sentir soledad. Alrededor de las 6 de la mañana, la oscuridad comenzó a ceder. El cielo se volvió gris pálido y la neblina cubría el suelo como un velo. La lluvia se había detenido, pero el frío mordía igual. Elena estiró las piernas con dificultad, cada músculo protestando. Se levantó despacio y despertó a Lucía con suavidad. «Tenemos que seguir, mi vida», murmuró. «Vamos a encontrar el coche, mamá». Elena vaciló un instante. «Sí, lo encontraremos. Te lo prometo». Caminaron durante horas, siguiendo la intuición de la madre. Elena trataba de mantener una dirección constante, guiándose por la posición del sol. Sabía que la ruta principal estaba al este, pero la espesura confundía. A eso de las 9, un sonido diferente irrumpió. Un helicóptero. Elena se detuvo, el corazón latiendo fuerte. El ruido se repetía, más cercano. «Lucía, necesitamos un espacio abierto». Corrieron hasta un sector menos cubierto. Elena agitó la manta de colores hacia arriba, saltando y gritando. El helicóptero pasó de largo. Desesperada, gritó más. Lucía golpeaba una botella vacía contra una piedra para hacer ruido. Finalmente, la aeronave giró y regresó. Elena cayó de rodillas. Las habían visto. Minutos después, un grupo de rescatistas apareció entre los árboles guiados por las coordenadas. Uniformados con radios, se acercaron corriendo. Uno se inclinó frente a ella. «Señora, ¿se encuentra bien? Llevamos toda la noche buscándolas». Elena no pudo hablar, solo abrazó a su hija con fuerza. Lucía fue cubierta con una manta térmica y evaluada. Estaba deshidratada, con raspones leves, pero sin heridas graves. Elena presentaba signos de hipotermia y agotamiento extremo. De regreso al sendero principal, vio a decenas de voluntarios, bomberos y vecinos. Uno comentó: «Su coche seguía en la entrada. Cuando no regresó avisaron. Más de 50 personas la buscaban». Elena apenas asintió. Sus ojos seguían en Lucía, que dormía tranquila en brazos de un rescatista. Por primera vez en más de un día, esa madre valiente pudo respirar sin dolor en el pecho. La noticia corrió rápido. Mientras madre e hija eran llevadas en ambulancia al Hospital Nuestra Señora del Río, radios locales informaban con alivio que la búsqueda había terminado tras casi 20 horas de trabajo. Para la comunidad, era una historia de esperanza. Para Elena, el inicio de otra batalla, más silenciosa. En el hospital, las primeras horas fueron intensas. Lucía recibió sueros, curaciones y descanso. Estaba físicamente bien, solo exhausta y en shock. Elena, aún destruida, no se separó de la cama de su hija. Se quedó dormida sentada, con la mano pequeña entre las suyas, como asegurándose de que seguía viva. En los días siguientes, ya en casa,
Elena entendió que lo más difícil no había terminado. Lucía comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando que seguía perdida en el bosque. Veía sombras entre los árboles. No encontraba a su mamá. No quería dormir sola. Se asustaba con cualquier ruido y evitaba salir de casa. Elena hacía lo imposible. Dormía a su lado. La acompañaba hasta el baño. Dejaba luces encendidas, pero no parecía suficiente. Ella misma estaba rota. Para todos era la mujer fuerte, la madre valiente que había desafiado la noche y rescatado a su hija. Pero en su interior habitaba un abismo. La culpa le repetía: debiste cuidarla mejor, la dejaste perderse. El miedo seguía allí cada mañana, como una neblina que no se disipa. Comprendió que si quería ayudar a Lucía, debía empezar por sanar ella. Llevó a la niña a ver a la doctora Carmen Valdés, psicóloga infantil que usaba marionetas y dibujos para abrir diálogo. En la primera sesión, Lucía habló poco. En la segunda, dibujó árboles con ojos. En la tercera, contó que un ruido la había asustado y corrió sin rumbo hasta no saber volver. Con el tiempo, empezó a soltarse. La terapia le devolvía confianza y los terrores nocturnos fueron disminuyendo. Elena la acompañaba con el corazón encogido, pero agradecida. En paralelo, buscó ayuda para sí misma. Empezó terapia para enfrentar la ansiedad, los recuerdos de esa noche y la culpa persistente. Habló de la presión de ser madre sola, del miedo a equivocarse, de cómo la maternidad había cambiado su identidad. Poco a poco fue reconstruyéndose. Aprendió que amar a una hija no significa blindarla de todo, sino enseñarle a levantarse tras las caídas. Los meses pasaron. Lucía volvió a la escuela, aún con reservas, pero más alegre, jugando con amigas y durmiendo mejor. Un día llegó con un dibujo. Ella y su madre tomadas de la mano bajo un árbol enorme, con un corazón en el tronco. Arriba escribió: "El árbol valiente". Elena lo miró como un tesoro. Esa imagen transformaba el bosque en símbolo de superación. Lo enmarcó y lo colgó en la sala. Un recordatorio diario de que el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. La relación entre madre e hija se fortaleció como nunca. Crearon rituales, paseos cortos por el parque, desayunos tranquilos de domingo, notas cariñosas en el espejo del baño. Menos pantallas, más presencia real. Un año después, una mañana de sábado, Lucía sorprendió con una pregunta: «Mamá, ¿podemos volver al bosque?». Elena se quedó inmóvil con la taza en la mano. ¿Al bosque? Sí, no al mismo, a otro. Solo tú y yo. Su corazón latía fuerte. Una parte quería decir no, evitar el riesgo, pero comprendió. Su hija quería enfrentar el miedo y confiaba en ella para hacerlo. Está bien, iremos, solo nosotras. Y esta vez, más fuertes. El fin de semana siguiente fueron a la reserva Colinas del Sauce, con senderos cortos y bien señalizados. Elena preparó la mochila con esmero. Comida, agua, mapa en papel, GPS, radio, botiquín y un collar localizador para la niña. Nada quedaría al azar. La caminata fue ligera. Hablaron de las nubes, rieron de tonterías, caminaron tomadas de la mano. Junto a un arroyo, Lucía recogió una piedra en forma de corazón. «Mira, mamá, es como el amor». Elena sonrió con lágrimas en los ojos. «Es amor, sí, exactamente eso». Duró apenas 2 horas, pero para ellas fue mucho más. Un triunfo, un nuevo capítulo, la prueba de que las cicatrices pueden volverse fuerza. De regreso a casa, Lucía se quedó dormida en el asiento trasero. Elena, al volante, la miró por el retrovisor con el pecho lleno de orgullo y gratitud. Meses después, Elena compartió su historia en un grupo de apoyo. Habló del miedo, la culpa y el amor que la sostuvo. Su relato se viralizó y recibió mensajes de mujeres de todas partes. «Viví algo parecido. Me diste fuerza. Gracias por decir lo que callamos». Pronto la invitaron a dar una charla sobre maternidad y resiliencia. Subió al escenario con un collar sencillo, el mismo localizador que Lucía había usado en la segunda caminata. Era símbolo de un vínculo que sobrevivió a la noche y salió más fuerte. Comenzó diciendo una frase que hizo llorar a la audiencia: «No soy heroína, soy madre, y eso exige más coraje que cualquier bosque oscuro.
Al final la aplaudieron de pie. Lucía corrió desde la primera fila y le dijo con una sonrisa radiante: «Esa noche me encontraste, mamá, y después me enseñaste a encontrarme sola». Elena comprendió entonces lo esencial. Lo que convierte a una mujer en una de las madres valientes no es lo que evita, sino lo que enfrenta. Es el amor que persiste cuando todo se oscurece. Es la fuerza que nace en el silencio del miedo y se convierte en luz para los hijos. Así, la historia que había comenzado como un paseo común y una búsqueda desesperada terminó en un viaje de sanación, coraje y reconexión. Un recordatorio de que, aun cuando todo parece perdido, el amor de una madre siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia tocó tu corazón, si también crees en la fuerza de las madres valientes que enfrentan todo por amor a sus hijos, entonces no te vayas en silencio. Aprovecha este momento y suscríbete al canal. Deja tu like, comparte con alguien que necesite inspiración hoy. Aquí cada relato recuerda que, incluso en las noches más oscuras, existe un amor que nunca se apaga. Y tiene nombre: madre.